La leyenda de Aquiles, un análisis completo. Introducción. En el vasto y místico mundo de la mitología griega, pocos héroes han capturado la imaginación a lo largo de los siglos como Aquiles. Esta figura legendaria, inmortalizada en la épica Ilíada de Homero, se ha mantenido como un símbolo de valentía, honor y tragedia humana. La antigua Grecia, un crisol de historias y mitos, proporcionó el telón de fondo perfecto para la vida de Aquiles, un héroe cuya fama trasciende el tiempo. El propósito de este análisis es desentrañar las capas de la leyenda de Aquiles, presentando no solo su historia como se narra en los textos antiguos, sino también explorando las teorías históricas, psicológicas y culturales que rodean su figura. Dirigido a aquellos apasionados por las leyendas y los mitos urbanos, este texto se sumerge en las profundidades de una historia que ha fascinado a la humanidad durante milenios. Orígenes de la leyenda. Teorías históricas. La leyenda de Aquiles, si bien es un pilar de la mitología griega, tiene orígenes que algunos eruditos creen que podrían basarse en eventos y figuras históricas reales. La historia de Aquiles, contada principalmente a través de la Ilíada, es una mezcla compleja de mitos, tradiciones orales y, posiblemente, hechos históricos. Los expertos han debatido durante mucho tiempo sobre qué punto personajes como Aquiles tienen raíces en la historia real. Entrevista ficticia con un historiador. Pregunta: ¿cuál es su opinión sobre el origen histórico de Aquiles? Historiador: Aquiles, como muchos héroes de la antigüedad, probablemente es una amalgama. Hay indicios de guerreros míticos en las leyendas de varias culturas que precedieron e incluso inspiraron las historias griegas. Es posible que Aquiles sea una personificación de ideales heroicos más que una figura histórica concreta. Pregunta: ¿hay alguna evidencia arqueológica que apoye la existencia de Aquiles? Historiador: directamente, no, pero la arqueología ha confirmado algunos aspectos de la cultura micénica y eventos que podrían haber inspirado la guerra de Troya. Estos descubrimientos proporcionan un contexto histórico que puede haber dado forma a la leyenda de Aquiles. Influencia cultural. La Grecia antigua era una sociedad que valoraba en gran medida la proeza en el campo de batalla y la gloria obtenida a través del conflicto. Aquiles, como el guerrero supremo, encarnaba estas cualidades. Su historia, tejida con temas de valentía, amor, ira y tragedia, resuena con los valores y las creencias de la época. La influencia de estas narrativas en la formación de la leyenda de Aquiles es indiscutible. Descripción de Aquiles. Características físicas y psicológicas. Aquiles, el pie ligero, descrito como un hombre de gran belleza y fuerza física incomparable, pero su verdadero poder reside en su complejidad emocional y psicológica. Dotado de una pasión ardiente y un fuerte sentido del honor, Aquiles también era conocido por su susceptibilidad a la ira y el dolor. Esta combinación de fuerza física y vulnerabilidad emocional lo convirtió en un personaje profundamente humano y relacionable. Relaciones importantes. Las relaciones de Aquiles son fundamentales para entender su leyenda. Su vínculo con Patroclo es particularmente significativo. Más que un compañero de armas, Patroclo era su amigo íntimo y su muerte desató la furia legendaria de Aquiles. La compleja relación con Helena y otros personajes clave de la guerra de Troya también resalta la interconexión entre las historias personales y el panorama más amplio de la guerra. Entrevista ficticia con un psicólogo. Pregunta: ¿cómo interpretaría la psicología de Aquiles? Psicólogo: Aquiles es un estudio fascinante de extremos emocionales. Su lealtad, ira y dolor son intensos, reflejando un carácter que vive y siente profundamente. Estos rasgos, aunque admirables, también son su talón de Aquiles, llevándolo a decisiones impulsivas y a veces destructivas. La guerra de Troya. Rol de Aquiles en la guerra. Aquiles no era solo un guerrero en la guerra de Troya, era una fuerza de la naturaleza, cuyas acciones determinaban el curso de la batalla. Su participación o su ausencia podía cambiar el destino de ambos ejércitos, destacando su importancia tanto en la estrategia militar como en la moral de las tropas. Análisis de batallas clave. Las batallas en las que participó Aquiles son notables por su ferocidad y su impacto estratégico. La toma de decisiones tácticas de Aquiles, su habilidad en el combate mano a mano y su influencia en el ánimo de sus compañeros son aspectos cruciales para entender cómo un solo individuo pudo influir en un conflicto tan masivo. Perspectiva histórica. Al examinar la guerra de Troya y el papel de Aquiles en ella, es importante considerar cómo los elementos históricos se entrelazan con la mitología. Mientras que la existencia de la guerra y algunos de sus detalles pueden tener bases históricas, la figura de Aquiles, con sus hazañas casi sobrehumanas, se eleva al reino de lo legendario. Su historia, en el corazón de la guerra, es un ejemplo perfecto de cómo la mitología griega fusiona la historia y la fantasía para crear relatos que han resistido el paso del tiempo. Implicaciones y legado de Aquiles. La dualidad de Aquiles.
Aquiles. Aquiles no es solo un guerrero, es un símbolo de la dualidad humana. Por un lado, representa la gloria y el honor, y por el otro, la fragilidad y la mortalidad. Esta dualidad se refleja en su famoso talón de Aquiles, un punto débil que simboliza la vulnerabilidad inherente incluso en los más grandes héroes. El talón de Aquiles, más que una debilidad física. El talón de Aquiles ha trascendido la leyenda, convirtiéndose en una metáfora universal para una debilidad fatal. Sin embargo, en el contexto de Aquiles, este concepto va más allá de una simple vulnerabilidad física. Representa las contradicciones internas del héroe, su lucha entre la inmortalidad que ofrece su gloria y la mortalidad que finalmente lo define. Entrevista ficticia con un filósofo. Pregunta: ¿cómo interpreta la figura de Aquiles desde una perspectiva filosófica? Filósofo: Aquiles es el epítome del héroe trágico. Encarna la tensión entre la aspiración humana a la grandeza y la inevitabilidad de la muerte. Su historia es un recordatorio poderoso de que incluso en la búsqueda de la gloria, la humanidad y la vulnerabilidad son ineludibles. Conclusión: el impacto perenne de Aquiles. La leyenda de Aquiles, con sus múltiples capas de complejidad emocional, hazañas heroicas y tragedias ineludibles, continúa resonando en la cultura contemporánea. Su historia es un testimonio del deseo humano de entender y narrar la experiencia de la vida, la guerra, el amor y la muerte. Aquiles no es solo un héroe de la antigua Grecia, es un icono eterno que encarna las luchas, victorias y derrotas de la humanidad. La influencia de Aquiles se extiende más allá de la literatura y la mitología. En arte, cine, literatura y filosofía, su figura sigue siendo un punto de referencia para explorar temas universales de honor, sacrificio, destino y vulnerabilidad humana. Su legado perdura, recordándonos que las historias de héroes antiguos pueden seguir iluminando aspectos fundamentales de la condición humana. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos videos. Habrá mucho más contenido próximamente.